De chiquito até grande, quase 76 mil cidadãos estão nos clientes, mais de 4 mil donadores de trabalho, mais de 46 mil trabalhadores. E viúdo e huérfano não também por conta conosco, e quase 24 mil adultos maiores. SB Aruba te brinda a segurança financeira no tempo correto, com serviço eficiente e com empatia na tua cliente. Feliz dia de festa nas internos comunidade. Próspero 2026, celebrando 40 anos de País Aruba e SVB Aruba. SVB, seguridade para Aruba, sua comunidade. Generación para generación, nos está deseando feliz y turcos bon. Otra Navidad llena de alegría. La temporada más bonita del año ha llegado. Es un tiempo para unirnos con la familia, acercarnos más a nuestros vecinos y compartir sonrisas, amor y esperanza. En cada luz de Navidad que brilla alrededor de nuestra isla, sentimos la unión y la magia de estar conectados. Una conexión que cruza hogares, comunidades y corazones. En Seitar seguimos aquí para acercar a la comunidad de Aruba, fortaleciendo los lazos que nos unen. Seitar les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un bom Páscoa e feliz Año Novo. Tur año e momento te llega onde nós está para quieto. Não para medir resultado, pero para acordar como nós chega onde nós está. De passo não chiquito e passo não constante, para passo não conjunto te guardo tomar. Entre nos muralha não e momento não aqui te começar a trempar. Luz que te guardo sendima inta. Ajuda que te guardo oferecer com carinho. Pergunta contestar com paciência. Onde cada acto chiquito tá o começo de guia. Passina ajuda cada persona de um caminho de vida. Segundo o momento não aqui te laga nos porta não por guardo descobrir na casa. De cada família den a vida de esnan que nós encontrar todo dia. Para o progresso é algo que nós busca, não para nós só, pero para nós por compartilhar cubo. O lugar caminha nós regressar, caminha a forma nós da casa. Onde a sabedoria te guarda passar para nós de man experienciar para man de mais jovem. Caminha sonrisa te reina den o calor de nos cozinha e tradição não te ronda na mesa não e na com amor. Aqui nós sinha que o crescimento não te guarda já solamente de logro não grande, pero também de momento não conjunto nós te cria, de maneira que nós te guia, de maneira que nós te mostra carinho, de maneira que nós te estima. E año porta chegando a seu fim, pero nosso compromisso para continuamente avançar te sigue. Nos promessa para cada cubo, para donar e sostém cubo mister, para querer de boa possibilidade de continuar em cada manhã. Junto nós te sigue mover, junto nós te sigue crescer, junto nós por lograr mais. Feliz dia de fiesta e próspero 2026 de bom amigo CMB.
Las trágicas imágenes con las que inició este año la región del Catatumbo hoy se repiten. A pocos días de terminar el 2025, decenas de personas están saliendo desplazadas de sus hogares en medio de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, en una cruenta guerra que no tuvo tregua durante este año. Han sido 12 meses en los que las comunidades del Catatumbo han sido las principales víctimas de este conflicto. Los que estamos perdiendo la vida, los que estamos poniendo los muertos somos las madres. En pleno diciembre es un dolor muy grande que tenemos porque son muchos nuestros hijos que están allí todavía en cautiverio y que no han llegado a casa. El dolor de las madres es un dolor tan grande. Según la ONU, la crisis humanitaria de este año en el Catatumbo se configura como una de las más grandes en la historia reciente de Colombia. Se han reportado más de 87.438 desplazamientos, 166 homicidios y 128 personas heridas entre civiles y militares. La región es apetecida por los grupos armados al ser un enclave cocalero y un punto estratégico en el control de las rutas del narcotráfico. Esta nueva crisis que se desata en el Catatumbo lo que demuestra pues es la falta de tracción y la falta de resultados que tuvo la respuesta que desde hace más de un año ha venido dando el gobierno nacional a lo que fue y sigue siendo la crisis humanitaria más importante de la última década. La violencia en esta zona del país una vez más vuelve a intensificarse y los campesinos de La Gabarra, Tibú y otros municipios de la región temen pasar Año Nuevo lejos de sus hogares. Además, según la Defensoría del Pueblo, unas 6.000 personas estarían en riesgo de confinamiento durante este fin de año. Eran las 8 de la noche del viernes 26 de diciembre, cuando las primeras llamadas de auxilio ingresaron a la cabina de bomberos voluntarios de Nahualá. Se informaba sobre un accidente de tránsito en el kilómetro 174 de la ruta interamericana. A su llegada, los socorristas confirmaron que era una camioneta del Transportes Colectivos Sinaloa que había caído a un barranco. De inmediato, se solicitó apoyo a las compañías cercanas para iniciar el rescate y brindar atención prehospitalaria a los pasajeros, muchos de ellos gravemente heridos. Sí, cuando pues se hicieron presentes nuestras unidades, aún se encontraba la escena, ¿verdad? Se bajó al barranco, se atendieron a personas con varias fracturas, laceraciones, personas que se trasladaron a los hospitales de Quetzaltenango y Totonicapán en estado inconsciente. Con el paso de los minutos, bomberos voluntarios y bomberos municipales se sumaron al esfuerzo. Los heridos fueron trasladados al hospital de Totonicapán, el centro asistencial más cercano. Más de 10 compañías trabajaron arduamente para extraer a las víctimas desde un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad. Sin embargo, mientras avanzaba el rescate, comenzaron a localizar a las personas fallecidas. Minuto a minuto, la cifra aumentó, contabilizando 15 víctimas, 11 hombres, 3 mujeres y una menor de edad. A la emergencia del hospital de Totonicapán ingresaron 22 personas con heridas de gravedad, mientras que otros pacientes fueron trasladados hacia el hospital regional de Quetzaltenango. Sí, fueron 15 víctimas. Dentro de ellas pues, se encuentra una menor de edad de aproximadamente 6 a 7 años de edad, aún no identificada, pero sí se encuentra una menor dentro de las 15 personas fallecidas. Agentes de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala resguardaron el área, mientras fiscales del Ministerio Público realizaban las diligencias correspondientes para poder identificar a las víctimas y coordinar su traslado a la morgue del INACIF de Quetzaltenango. Las celebraciones navideñas dejaron como saldo más de una docena de personas ingresadas en distintos centros hospitalarios tras resultar lesionadas por manipulación de pólvora, entre ellos 5 menores de edad que se encuentran en cuidados intensivos con serias quemaduras. En total van 10 en la temporada navideña, 1 en noviembre, 9 en el mes de diciembre, y en el año pues van un total de 26 pacientes asociados a pólvora. Siguen siendo las quemaduras por escaldaduras, líquidos calientes, la primera causa
pero recuerden que la pólvora puede producir mutilaciones y además la muerte de algunos niños. Los pacientes presentan quemaduras y lesiones de diversa gravedad, principalmente manos, rostro y extremidades, producto del uso inadecuado de artefactos pirotécnicos. 3 están en sala de cuidados intensivos. Hay una menor que se quemó hace una semana y que fue movilizada desde Santa Bárbara hasta el Mario Catarino Rivas y que posterior fue traída en avión a Tegucigalpa, al Centro Hondureño para el Niño Quemado. Es la paciente que más delicada se encuentra. Entre los casos atendidos se encuentra una niña de apenas 2 años de edad que sufrió quemaduras en su rostro tras el contacto con una luz de bengala. Especialistas hacen un llamado a la reflexión de las familias a mantener las medidas para fin de año para que más niños no vivan ese dolor y sufrimiento. Una mujer con quemaduras de un 75% de su cuerpo corporal. Ella venía remitida de Santa Bárbara y en este momento se encuentra en la sala de quemados del Hospital Escuela. Esta imagen de pescadores recuperando manatíes muertos en las ciénagas de Barrancabermeja se ha repetido 15 veces desde 2018. Este es el más reciente hallazgo. Una hembra de aproximadamente media tonelada de peso encontrada flotando sin vida en el Caño San Silvestre. Ya este es el número 15 y para nosotros es preocupante porque hemos solicitado, desde los monitoreos comunitarios que realizamos, le hemos solicitado, exigido a la institucionalidad que realicen las pruebas científicas de lodos, que es la forma para que la comunidad también tengamos tranquilidad de qué es lo que está pasando con estas especies. Hace aproximadamente un mes, en esta misma zona, también fue hallada flotando sin vida una cría de manatí. Que fue el que logramos rescatar y llevar a la ciudad de Bucaramanga, donde le hicieron la autopsia. Realmente pues ni siquiera tenemos los resultados. Según las autoridades ambientales ya se han solicitado 6 medidas preventivas orientadas a contrarrestar la contaminación por hidrocarburos y desechos humanos en estos cuerpos de agua. Estamos ahora iniciando nuevas acciones para exigirle a las empresas petroleras que tienen que implementar tecnología de punta como Watermaster para succionar los hidrocarburos y evitar los problemas que está generando. Con el objetivo de proteger a los manatíes y a las otras especies, los pescadores interpusieron una acción popular que hoy obliga a la limpieza de este cuerpo hídrico. Por eso estamos insistiendo a que el procedimiento que están realizando las petroleras para los procesos de biorremediación no son los apropiados y están generando mayor factor de riesgo. Debido al peso de este manatí, casi media tonelada, será enterrado en esta zona, obviamente luego de hacerle algunas muestras para iniciar la investigación pertinente. De chiquito até grande, quase 76.000 cidadãos estão nos clientes, mais de 4.000 donadores de trabalho, mais de 46.000 trabalhadores. E viúdo e huérfano também por conta conosco, e quase 24.000 adultos maiores. SB Aruba brinda a segurança financeira na tempo e correto, com serviço eficiente e com empatia na tur cliente. Feliz dia de festa nas internos comunidade. Próspero 2026, celebrando 40 años de País Aruba y SVB Aruba. SVB, seguridad para Aruba, su comunidad. Generación pa' generación, nos está deseando feliz y turcos bon. Otra
Navidad llena de alegría. La temporada más bonita del año ha llegado. Es un tiempo para unirnos con la familia, acercarnos más a nuestros vecinos y compartir sonrisas, amor y esperanza. En cada luz de Navidad que brilla alrededor de nuestra isla, sentimos la unión y la magia de estar conectados. Una conexión que cruza hogares, comunidades y corazones. En Seiter seguimos aquí para acercar a la comunidad de Aruba, fortaleciendo los lazos que nos unen. Seiter les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bom Páscoa e feliz Año Novo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Tur aña e momento te llega onde nós está para quieto. Não para medir resultado, pero para acordar como nós chega onde nós está. De passo não chiquito, de passo não constante, para passo não conjunto te guardo tomar. Entre nos muralha não e momento não aqui te começar a trempar. Luz que te guardo sendima inta. Ajuda que te guardo ofereci com carinho. Pergunta contestar com paciência. Onde cada acto chiquito tá é começo de guia. Passina ajuda cada persona em caminho de vida. Segundo o momento não aqui te laga nos porta não por guardo descobrir na casa. De cada família, de vida de esnan que nós te encontrar todo dia. Para o progresso tá algo que nós te busca. Não para nós só, pero para nós por compartilhar cubo. O lugar caminha nós te regressar, caminha a forma nós da casa. Onde a sabedoria te guarda passar para nós de man experienciar para man de mais jovem. Caminha sonrisa te reina den calor de nos cozinha e tradição te ronda na mesa e na com amor. Aqui nós te sinha que o crescimento não te guarda já solamente de logro nan grande, pero também de momento nan conjunto nós te crea. De maneira que nos te guia, de maneira que nos te mostra carinho, de maneira que nos te estima. E año porta chegando a seu fim, pero nosso compromisso para continuamente avançar te sigue. Nos promessa para cada cubo, para donabo e sostém cubo mister, para querer de boa possibilidade de continuar em cada manhã. Junto nos te sigue mover, junto nos te sigue crescer. Junto nos por lograr mais. Feliz dia de fiesta e próspero 2026 de bom amigo CMB. Es un tiempo para estar junto con sus seres queridos, y qué mejor regalo para dar en estas fiestas de fin de año que asegurarse de que sus parientes mayores estén seguros. It's just an opportunity where we start to see the changes as they develop in real time based on the fact that we're all meeting together. El Dr. Case Tetter de Orlando Health dice que esos cambios pueden ser sutiles e incluir dificultades de equilibrio, problemas para pararse de una silla, recargarse en un muro, agarrarse de un pasamanos en distancias cortas y una pérdida de fuerza de agarre. Todo esto puede causar una caída, lo que es la causa principal de lesiones para los adultos mayores de 65 años. It's a very preventable thing and something that we can easily make adjustments to avoid.
Para mantener a los adultos mayores a salvo, Tedder recomienda eliminar los peligros en el hogar, como el desorden, las alfombras sueltas y los cables. En el baño, asegúrese de tener barras de agarre y una ducha con un tapete antideslizante, silla o una ducha sin escalón. También asegúrese de tener suficiente iluminación y que los zapatos que usen sean cómodos. Be careful with house shoes or socks that don't have any grip on the bottom. This is a huge source of falls as people try to get out of the bed. La actividad física es importante en todas las edades y Tedder dice que puede ayudar a prevenir caídas. Easy strength training balance exercises, 10 to 15 minutes, even a day, or a stress ball with grip strength or small weights can sometimes improve tremendously balance and coordination. El año nuevo está a la vuelta de la esquina y la noche de este viernes se realizó el primer ensayo del show pirotécnico en Valparaíso y Viña del Mar. Espectáculo esperado por los residentes y turistas y que este año durará 18 minutos desde todos sus puntos de lanzamiento. Por lo mismo, las autoridades destacan los trabajos previos y coordinados que se están desarrollando para recibir el 2026. Hemos preparado un show de espectáculo de nivel mundial junto con Valparaíso. No solamente va a ser un espectáculo de más de 20 minutos de bajo ruido, en donde se dieron cuenta que también los fuegos vienen con disminución de ruido, pensando en que la fiesta de Año Nuevo tiene que ser inclusiva para todos y todas. En Valparaíso, por ejemplo, se mantendrán cerrados los miradores Barón, Portales y 21 de Mayo, entre otros, además de las pasarelas ubicadas en casi toda la Avenida España, con el fin de evitar posibles colapsos. Generalmente sucede que las personas se congregan en ciertos puntos que de pronto no pueden soportar a una gran cantidad de gente. Hay motivo de seguridad. Esto es muy viejo, se podría hundir y habría una tragedia. Es peligroso que eso se hunda y ocurra una tragedia como ocurrió con el puente hace tantos años. Desde la Cámara Regional de Comercio ven con buenos ojos la capacidad hotelera que tendrá la región, aunque con una leve baja en la cantidad de turistas argentinos. Hoy registramos un 76% de reservas hoteleras a nivel regional y más de un 90% en el borde costero, particularmente en Valparaíso, Viña del Mar y Concón, para la noche de Año Nuevo. Es tal la expectación por el show de fuegos artificiales en el mar que incluso turistas ya se instalaron en Caleta Portales para ver en primera fila este espectáculo. Ayer nos instalamos definitivamente y esperamos pasar el Año Nuevo. Ver los fuegos que tanto nos han hablado, ¿no? Que nos han dicho que es muy lindo. Año Nuevo en el Mar que alista sus últimos preparativos para que todos puedan tener la mejor postal para recibir de manera inolvidable este 2026. Llegó diciembre con su alegría, un mes sabroso de muchas fiestas y algarabía. Decoración navideña, siga sin compromiso. Tenemos pesebres marca Santini, centros de mesa, árboles, coronas, todo en decoración navideña, todo con descuento. Sigue para poderlos atender. Viene volando un pañal amarillo sobre un florido del resto. En la calle 53 está la ruta de la Navidad y aquí está la casa de Papá Noel. Hay que seguir la dirección de las galletas calientes, de los marshmallows, de las galletas de jengibre. Y aquí nos encontramos con Grinch, ¡qué susto! Pilar. Bueno, el Grinch no odia la Navidad, todo lo contrario. Él lo que quiere que todos compartamos en familia y con los amigos en esta Navidad. Aquí bienvenidos en la casa de Santa. No le gusta es que la gente se dedique a comprar cosas materiales, sino que sea de manera espiritual. Exacto. ¿Y aquí entonces la carta de Santa? Ah, no, los niños sí. La carta porque es el espíritu de la Navidad, donde la depositan y Santa les trae a los que se portan bien regalos. A los que no, carbón. ¿Y usted es el artista? Sí, todo eso lo hacemos con mi esposa, con mi señora, hacemos todo ese trabajo. Vean las mulitas, tenemos los pesebres con pajarera, los años viejos. ¿Y cómo es el ritual del año viejo? Bueno, el año viejo se supone que el 31 lo queman y escriben los deseos, lo malo que le sucedió a la persona, entonces eso lo queman y los deseos nuevos para el nuevo año. El año viejo. Ese está 18. ¿Qué se está echando en las manos? ¿Lo vi echándose algo? Ah, no, es una canelita ahí sabrosa para que... ¿Y por qué canela se echan las manos? Muestre. No. ¿Cómo es ese ritual?
Es un ritual, se prende el incienso, se encomienda uno a Dios, se pone en forma de vender y ya listo ya. O sea, uno tiene que echarse canelita en la mano así como lo acaba de hacer usted para las ventas. Eso, muy bien, sí. ¿Cuál es el gorro de moda en Navidad? El gorro de Navidad tenemos en varios motivos, mire, que nunca pasa de moda. Gorro. De estos a 10.000 pesos. ¿Probar? Claro que sí, espérame. Ay, no. ¿Está cómo? De ese a 30.000. Con luz encendida. ¿Pesebre? ¿Para la casa? Para la casita, sí, señora. ¿Y no cree que se le dañe ahorita que cierre la puerta del carro? No, no, señora, aquí ya lo saco acá y no se va a dañar. Siempre llegó, el mejor mes del año, la aguinaldos, los regalos y buena comida. Llegó diciembre y llegó Banda Parranda. ¿Esa es la manera de promocionar la música con la gente? Sí, por supuesto, nuestra gente, nuestro público, nuestros fans, así en la calle, cantar y tener ese contacto tan cercano es bacanísimo. Que canten, aquí la gente los aclama. Cante villancicos, anime esto, mi burrito sabanero. A ver, mi burrito. ¿Cómo está? Haga solo un segundito. Sabanero y camino de Belén. Mi burrito sabanero y camino de Belén. Mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¡Coro! Si me ven. Camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. De chiquito até grande, quase 76.000 cidadãos estão nos clientes, mais de 4.000 donadores de trabalho, mais de 46.000 trabalhadores. E viúdo e huérfano também por conta conosco, e quase 24.000 adultos maiores. SB Aruba te brinda a segurança financeira no tempo e correto, com serviço eficiente e com empatia na tua cliente. Feliz dia de festa na internos comunidade. Um próspero 2026, celebrando 40 anos de País Aruba e SVB Aruba. SVB, seguridade para Aruba, sua comunidade. Generación para generación, nos está deseando feliz y turcos bon. Otra Navidad llena de alegría. La temporada más bonita del año ha llegado. Es un tiempo para unirnos con la familia, acercarnos más a nuestros vecinos y compartir sonrisas, amor y esperanza. En cada luz de Navidad que brilla alrededor de nuestra isla, sentimos la unión y la magia de estar conectados. Una conexión que cruza hogares, comunidades y corazones. En Ceitar seguimos aquí para acercar a la comunidad de Aruba, fortaleciendo los lazos que nos unen. Ceitar les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un bom Páscoa e feliz Año Novo.